No es la primera vez que Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé han tenido problemas de indisciplina con el Barcelona. Su carrera ha sido irregular con este equipo y es que cuando se tenía que presentar Umtiti, lo hizo a los entrenamientos más de 30 minutos tarde y además se lastimó. Y con esto necesita un periodo de recuperación. En el caso de Dembélé es un futbolista que también ha tenido problemas musculares. Su lesión desde el 4 de febrero en Champions no ha sido de lo mejor en la recuperación. Veamos lo siguiente en las estadísticas de ambos futbolistas. Y es que Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé han quedado a deber en el FC Barcelona desde su llegada. El defensor gozó una excelente primera temporada con el conjunto catalán, sin embargo, las lesiones le han impedido tener continuidad en el primer equipo. En el caso del delantero Dembélé se ha perdido más partidos por lesión que las actuaciones que ha tenido, a pesar de ser el segundo fichaje más costoso en la historia de los de la Masía. Y para platicar al respecto de estos jugadores en el Barcelona, se unen en esta edición de SportsCenter dos personas que conocen perfectamente bien los colores blaugrana. Moisés Llorens, Barak Feber. Arranco contigo, Barak. Bienvenido a esta edición de SportsCenter para preguntarte, el caso de ambos futbolistas, ¿tienen que seguir en el Barcelona? ¿Sí, no y por qué? Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Saludos, Moisés, también Vanessa. En realidad el Barcelona tiene que sacar el máximo provecho de ambos de aquí a que acabe la temporada. Una temporada aciaga, una temporada complicada para todos. Y dos jugadores que, independientemente de la conducta que han exhibido en este retorno tras la crisis sanitaria, ya tenían muy pocas posibilidades de seguir en el club. Ha sido muy decepcionante lo de Umtiti a partir de sus lesiones, a diferencia de Dembélé, que nunca ha funcionado en el Barça. Umtiti amortizó en parte la inversión de 20-25 millones de euros por la que se convirtió en un defensa de futuro en el Barça. Se lesionó muchas veces, ahora es un exfutbolista en la élite, quiero decir, es decir, a Umtiti le quedarán varios años, pero seguramente ningún equipo del nivel del Barça va a apostar por Umtiti. Y Dembélé tiene el futuro, tiene el beneficio de la duda, pero cada episodio, cada día de su vida, me atrevería a decir, Merca, la evaluación de Dembélé por deméritos propios baja. En pocas palabras, Moisés, el que estén o no estos dos jugadores no afecta al equipo de Barcelona. Bueno, espero que tú y Rufo estéis bien de entrada y luego en relación a estos dos futbolistas, lógicamente la plantilla del Barça lo ve como un desaire más, es decir, no es normal que el Barça le permita a Dembélé una sexta o una séptima desconsideración pública, es decir, que ayer le tuviesen preparado todo el protocolo listo para realizarle una prueba física para ver cómo evolucionaba su lesión y que no se presentase, pues lógicamente eso a los capitanes del equipo no le ha hecho ninguna gracia, al igual que tampoco a la planta noble del Camp Nou, que como bien decía ahora Barak, el Barça tiene que sacar el máximo provecho de ellos en este tiempo que queda y a ver si en verano lo pueden colocar, aunque a día de hoy no hay ninguna oferta por ninguno de los dos futbolistas. Barak, ahora ¿no se supone que el Barcelona, uno de los clubes más importantes a nivel mundial, tienen inteligencia deportiva y conocen cuáles son las capacidades físicas y mentales de los futbolistas para elegir mejor? Porque aquí la palabra clave es indisciplina y ambos jugadores lo tienen. Sí, a ver, más allá de los expedientes de Umtiti y de Dembélé, creo que es evidente que la dirección del Barcelona, la dirección deportiva, por lo menos, y algunos dirán incluso antes, desde que Andoni Zubizarreta dejó el club, no existe. Está plagada de errores y al final de cuentas lo de Umtiti creo que es un error a largo plazo. Lo ves en retrospectiva y dices, bueno, quizás no valió la pena, pero nadie iba a saber que Umtiti se iba a lesionar. Es decir, la primera temporada de Umtiti, la segunda incluso, estaba a un nivel máximo y era una apuesta de un jugador joven que podía convertirse en el central de futuro del Barça durante muchos años. Las lesiones y recientemente las indisciplinas no se lo van a permitir. Lo de Dembélé claramente era un jugador de una proyección impresionante, todo el mundo quería a Dembélé, pero como tú dices, una inteligencia deportiva habría puesto stop en un momento de emergencia donde claro al Barça le habían quitado a Neymar, tenía que reaccionar. Parecía a Dembélé el jugador ideal, si no para hacer olvidar a Neymar, sí en el mercado era lo más parecido para buscar una fórmula que no hiciera que el Barcelona cayera tanto tras la salida del brasileño, pero está claro que nadie, absolutamente nadie, se puso a investigar qué había en la cabeza de Dembélé, porque en la cabeza de Dembélé hay muy, pero muy poco. Sigamos con el tema Barcelona. ¿Qué tan factible es que Lautaro Martínez llegue al equipo blaugrana en una operación que incluiría
a Arturo Vidal y también a Semedo. Moy, sabemos que Lionel Messi no quiere que se vaya Semedo y esto haría más difícil el que Lautaro pudiera llegar al equipo blaugrana, ¿no es así? Bueno, Lionel Messi puede querer misa, pero la situación del Barça es la que es y Semedo es un jugador ya con un fichaje amortizado, por lo tanto, todo lo que ingresase el Barça o todo lo que catalogase el Barça en cuestión de millones de euros a Semedo le vendría bien para cuadrar cuentas a final de temporada. Lautaro es un jugador que en el Barça reconocen que están negociando con el Inter y con el propio futbolista. El Inter dio permiso al Barça para hablar con el jugador, aunque eso sí, siempre teniendo en cuenta la premisa de los 111 millones de euros de cláusula. Ahí el Barça no va a entrar, el Barça va a buscar negociar. Y el otro día, bueno, hace un par de días, desde la dirección deportiva del Barça le informaban a ESPN que es verdad que están trabajando duros, pero que no va a ser una cosa inmediata, que mínimo 3-4 semanas más para ver cómo poder acabar de encarar la negociación. Pero es que claro, todo puede cambiar porque el mercado de fichajes igual no se abre hasta agosto. Por lo tanto, vamos a ver cómo acaba primero la temporada y luego cómo pueden encarar el mercado de fichajes. Barak, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, mencionó recientemente de que para la próxima temporada hay que tomar decisiones, incluida la baja de salarios o traspasos más baratos. Es algo que llama la atención. ¿Cómo consideras tú que va a reaccionar el futbolista profesional y qué es lo que va a ocurrir según tu perspectiva en la Liga de España? Sí, a ver, la cuestión de la baja de traspasos es algo natural, automático, eso es inevitable. Para el 99.9% de los equipos, por lo menos, si no es que para el 100%, eso estaremos por verlo. En cuanto a la baja de salarios, es un tema mucho más delicado y seguramente va a ser imposible encontrar unanimidad de opiniones, porque a diferencia de prácticamente cualquier industria, el deporte profesional, y hablando específicamente del fútbol, tiene en el presupuesto de los clubes, o en este caso de las empresas, si queremos verlo así, la mano de obra como la parte más cara del presupuesto de los equipos. Es decir, los equipos se pueden ir perfectamente a bancarrota si los jugadores hacen que sus salarios se vean respetados hasta el fin de sus contratos. Pero a su vez, los jugadores tienen todo el derecho del mundo de hacer que se lo respeten. Ahí tendrán los jugadores que poner en la balanza su futuro como profesionales. Es decir, ¿qué va a pesar más? ¿Que te respeten un contrato o que quizás el no ser flexible a la hora de renegociarlo signifique que la empresa en la que trabajes, en este caso tu club de fútbol, se vaya a la bancarrota? Quizás no sea un problema tan grande para los equipos gigantescos, los 10 o 12, que de todas formas, a pesar de crisis, todavía van a tener cierto margen de maniobra, sí tendrán que hacer mucha ingeniería en ese sentido, pero los equipos pequeños y medianos sí que tendrán que hacerlo, o si no, se irán a la quiebra porque no podrán pagarle a los jugadores. A ver, Moy, entonces yo no estoy entendiendo si están hablando que pudiera haber una posible crisis, que tienen que bajar incluso los sueldos. ¿Por qué pensar en un jugador, y vuelvo al tema de Lautaro Martínez, con un costo tan alto para llegar al club cuando están pasando por una etapa de crisis? Bueno, porque evidentemente el fichaje estaba presupuestado ya de antes, y una cosa es que se hayan cortado las líneas de ingreso de dinero a la entidad, que eso evidentemente marca el día a día del Barça. Se ha quedado sin ticketing, sin hospitality, sin tiendas, nada, sin museos, se le ha cerrado todo al Barça. Pero eso no quiere decir que el equipo no se pueda reforzar o no quiera o no deba reforzarse. Se va a bajar el presupuesto del Barça. Actualmente, a día de hoy, o esta temporada, es de algo más de 1.000 millones. Va a bajar a 750, 800 millones de euros. Va a tener que bajar, lógicamente, el Barça es el club del mundo que mejor paga. Pues, lógicamente, ese presupuesto van a tener que rebajarlo también en cuestión de masa salarial. Pero el Barça ya está haciendo un hueco, lógicamente, valorando la posibilidad de que puedan llegar Lautaro e incluso Neymar. Yo creo, y en este sentido, ESPN ya informó que era o Lautaro o Neymar, o papá o mamá, o uno o los dos. Los dos es muy difícil, pero que el Barça va a intentar encajar todas las piezas por si hay opción de que aterricen los dos, de eso no tengas ningún tipo de duda. Ahora platiquemos de la Serie A, mi estimado Barak, porque Jesús Corona, el Tecatito, podría reaparecer, bueno, podría estar en la Liga Italiana con el conjunto Inter de Milán. ¿Lo ves como titular con base a los jugadores que tiene este club de
primer nivel? Bueno, a ver, te diría que es un paso muy, muy grande y lo sería, sin ninguna duda, para Corona. También te digo que ya pasó por Portugal por altibajos y ahora mismo está en el mejor momento de su carrera. También te diría que en esa posición como lateral derecho, porque no veo honestamente que Tecatito a estas alturas de su carrera pueda desgraciadamente aspirar a ser un futbolista demasiado protagónico en un cuadro de las aspiraciones del Inter de Milán, sobre todo que este Inter de Milán ya está lanzado con ambiciones muy importantes como ganar el Scudetto, pero sí que en esa posición de carrilero derecho, ¿no? Con los tres centrales de Antonio Conte, sí que un Tecatito Corona no le pide nada a los jugadores que han estado pasando por ahí. Es decir, si tomas en cuenta que Moses, que era un futbolista que ya no se era tomado en cuenta para nada en la Premier League, ahora ha caído en la Serie A, por supuesto que Corona, más allá de que defensivamente no es un experto, podría darle al Inter una plusvalía, una que no le dio Lazaro, por ejemplo, otro jugador austriaco joven de mucha proyección, tendría mucha competencia, pero lo que te quiero decir es que tampoco nos asustemos y no pensemos que podría ser el carrilero derecho titular del Inter, ¿por qué no? ¿Hay algún otro equipo que te guste para el mexicano, Moy? ¿De acuerdo a sus características, a su estilo? Bueno, yo creo que en el Oporto se ha adaptado muy bien, y luego salir de la liga portuguesa y aterrizar en un campeonato, por ejemplo, como la Serie A, pues el contraste es muy bestia. El Tecatito de ir a parar al Inter de Milán tendría competencia muy fuerte, porque el Inter también está valorando el contratar o a Joao Cancelo o a Semedo. Pero bueno, por ejemplo, a mí me da la sensación que en España el Tecatito en equipos como el Valencia o el Sevilla podría tener entrada. Podría ser un futbolista muy útil, porque además tiene una mentalidad muy buena, una mentalidad muy, en el buen sentido de la palabra, agresiva, y eso le puede hacer evolucionar, dar un paso más. La liga portuguesa está muy bien para aterrizar en Europa, pero dar un paso más al frente y, por ejemplo, llegar a España, a un equipo como el Valencia o el Sevilla, estaría tranquilamente a la altura o a la capacidad que tiene el Tecatito Corona.